prediqué por primera vez siendo maestro de escuela dominical. Estaba en un pueblito en las afueras de Buenos Aires, yo era un adolescente y justamente mi ministerio comenzó como maestro de escuela dominical y estaba enseñando, y la que dirigía la escuela era una jovencita mayor que yo, 10 años mayor, era una joven. Ella estaba de novio, así que entre ella y el novio coordinaban la actividad, que era en un pueblo, trabajábamos con niños y lo que pasaba era que cuando terminábamos el trabajo con los niños, había un culto, que se acercaban los padres o algún vecino a escuchar la palabra. Así que el novio de esta chica era el que predicaba ahí en ese culto con los padres. El asunto es que un día hubo un percance inesperado, el novio no llegó, estaba esta chica y estaba esta jovencita y yo, y como yo era el tuerto en el país de los ciegos, entonces me dijo que bueno, que ya que no había otro predicador que predicara. Así que así lo hice, no tengo ni idea de qué hablé, pero sí que prediqué, fue mi primera predicación siendo maestro de escuela dominical. Bueno, el Señor después salvó a la escuela dominical y me llamó al pastorado, este, y quedó eso en manos de hermanos y hermanas que lo saben hacer. Pues es una alegría estar, la verdad, con cada uno de ustedes en medio de un ministerio tan desafiante. Y como decía Susana en la introducción, en este tiempo, ¿no? De más está hablar, ni vamos a gastar minutos en esto, de todas las dificultades que estamos enfrentando de distinto tipo, pero que yo también lo veo como un tiempo muy especial de Dios, un tiempo que yo llamo hasta glorioso, ¿no? Y no es que no sea consciente del dolor, de las muertes que hay inclusive, ¿no es cierto?, de la enfermedad y de todos estos cambios, pero yo mirándolo desde una perspectiva del reino, ¿no? Estoy maravillado de ver cómo Dios en tan poco tiempo, en un año, ¿no?, ha hecho tantos cambios y ha permitido tantos cambios en la vida de la iglesia. Y tantas cosas que considerábamos nosotros que eran indispensables, imprescindibles, que si no las teníamos no podíamos desarrollar la iglesia. Y el Señor nos mostró en todo este tiempo que sin un montón de cosas, ni de estructuras, ni de facilidades, ni de posibilidades, ni nada, la iglesia sigue. Porque claro, la iglesia no son ni los templos, ni las estructuras, ni los recursos que tenemos. La iglesia son vidas y el Señor dijo que Él edificaría la iglesia, y lo que vemos a lo largo de los siglos y los milenios es que Él sigue edificando la iglesia. Vinieron persecuciones, vinieron herejías dentro de la iglesia, divisiones en la iglesia, apostasía, de todo, y el Señor sigue edificando la iglesia, ¿no? Y si algo hemos aprendido en este tiempo es justamente eso, que muchas de las cosas que teníamos y que aún tenemos, pero ya no las usamos, el Señor nos muestra qué es lo verdaderamente esencial, dónde está el centro de la cosa, ¿no es cierto? Y de eso queremos hablar, muy simple, muy sencillo en esta mañana, en este contexto de maestras y maestros de la palabra del Señor. Queremos hablar de esto que es esencial en lo que enseñamos, la palabra del Señor, sembrar la palabra del Señor. Yo quiero comenzar leyendo el texto de Santiago, un conocidísimo texto en Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica,
Es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Este precioso texto de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Nos habla de sembrar la palabra, dice la palabra sembrada en ustedes. Y ya aquí nos llama la atención esta manera de dirigirse a la palabra del Señor. No dice acá la palabra enseñada por ustedes o aprendida por ustedes o recibida por ustedes, sino la palabra sembrada. Allí hay una primera clave, ¿no es cierto?, de este versículo, que nos muestra que que esto es algo más que compartir una palabra, que es algo más que enseñar acerca de la palabra, sino que es esta palabra que es sembrada, que es puesta dentro del corazón de las personas. Esta actitud de sembrar y esta palabra, ¿no es cierto?, que como dice otra parábola que leeremos más adelante, la famosa del sembrador, ¿no es cierto? Es una semilla que es sembrada. Hay allí alguien que la siembra, hay una intencionalidad al sembrarla, ¿no es cierto? Es una semilla preciosa, no es una simple historia. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos contando historias meramente. Las historias son el paquete donde viene contenida esa semilla. Pero no olvidemos que lo que estamos haciendo es sembrar la semilla de la palabra. En el envoltorio que venga es otra cosa. Podemos usar distintas estrategias pedagógicas, distintos recursos, distintas maneras de hacerlo, distintas formas. Eso cambia en cada momento, en cada generación, en cada tiempo, en cada circunstancia. Pero si hay algo que es verdaderamente importante, es la semilla que estamos sembrando. De eso se trata. No se trata de ninguna otra cosa más que poner esa semilla de la palabra de Dios en los corazones. Así que cuando vemos el texto, vemos acá dos cosas. Vemos por un lado esta semilla que es sembrada y vemos por el otro lado la tierra que recibe esa semilla. Y yo quisiera brevemente, no quiero extenderme demasiado, pero yo quisiera que fijáramos un poco la atención en estos dos elementos que tenemos allí, en estas dos cosas que nos muestra al menos este texto. Por un lado, la semilla que se siembra, que es la palabra, y por el otro lado, la tierra que recibe esa semilla. La palabra sembrada, esta palabra poderosa, es la gran semilla que tenemos. Dice el texto, dice que es la semilla que nos trae salvación. Vemos a lo largo de toda la escritura cuánto nos dice acerca de esta semilla preciosa. Ya primera Pedro 1:23 dice, ustedes han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera cosa, nacemos por la palabra. Esta palabra del Señor, esta semilla, tiene un poder creador de tal forma que nos hace nuevas personas. No es una palabra puesta allí ingenuamente o de casualidad. Nacemos por el poder de esa palabra. Esta semilla de la palabra, nos dirá en Romanos 10:17, que produce fe en nosotros. Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Este es un texto que me gusta tanto referirme a él, porque habla de cómo es que viene la fe. La fe no viene por las historias que contamos, la fe viene por la palabra de Dios. La fe ni siquiera viene por los testimonios. Los testimonios de la obra de Dios son preciosos, animan nuestro corazón.
usando la figura que estamos usando ahora, diríamos, prepara la tierra en nuestro corazón para recibir la semilla. Pero en verdad, la fe viene por el oír de la palabra, algo que nunca tenemos que olvidar, quienes enseñamos. No importa si trabajamos niños, adolescentes, adultos o predicando, jamás debemos olvidar que la fe viene por la palabra de Dios. Si hay algo que debe ser central en todo lo que hacemos, en nuestro ministerio, es la palabra de Dios, porque solamente las vidas son transformadas por esa palabra y la fe viene como consecuencia de esa palabra de Dios. Nos dirá en otro texto allí en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y poderosa y penetra hasta lo más profundo del alma, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que nacemos por la palabra es la que produce fe en nosotros y esta palabra es viva y poderosa. No es literatura muerta. Cualquiera puede leer la Biblia. Cualquiera puede ver la Biblia como un libro más de texto. De hecho, mucha gente, aún ateos, estudian la Biblia y lo estudian como un libro religioso, como un libro de filosofía religiosa, o si quieren datos de historia o de geografía o de la sociedad. Se puede leer de muchas maneras la Biblia, pero es la palabra de Dios la que es viva y poderosa. Y justamente cuando esa palabra es sembrada en nosotros y nos abrimos a Dios por la fe que esa misma palabra pone en nosotros, esa palabra, esta semilla que tenemos en nuestras manos, es poderosa, dice, es viva, no es letra muerta, no son conceptos religiosos, no es filosofía religiosa, no es literatura religiosa, es palabra viva, tiene vida. Y cada vez que esa palabra se mueve en nosotros y cada vez que enseñamos esta palabra, estamos transmitiendo vida de Dios. Qué tremendo ministerio tenemos en nuestras manos. Amados y amadas, queridas hermanas y hermanos, ustedes que están en esta tarea, en este desafío del Señor de sembrar la palabra en esos corazones pequeños de corta edad o comenzando con su vida adulta, en esa etapa tan importante, tener esta conciencia de la semilla que tienen en sus manos, que es viva y poderosa. Dice allí, bien conocemos el texto, ¿no? Que penetra hasta lo más profundo. Lo que no puede hacer otra cosa, lo hace la palabra de Dios. Y juzga, dice, aún las intenciones del corazón. Cuando nos encontramos con esta palabra, nuestro corazón queda total y absolutamente desnudo delante del Señor. Palabra que es viva y poderosa. Dirá el Salmo 107, allá en el versículo 20. Dice que envió su palabra para sanarlos y los rescató del sepulcro. Esta palabra que es poderosa en sí misma. No necesita ningún intermediario, no necesita ritos, no necesita toda una escenografía especial. Es la palabra la que tiene el poder. Y en este caso del Salmo, aún el poder para sanar. No son por nuestras actitudes externas, es el poder de la palabra. Ni aún por nuestros gritos. Algunos piensan que Dios obra de acuerdo a los decibeles, ¿no es cierto? Si gritas más, como que Dios va a obrar más. Y
No es así. Si algo va a ocurrir en una vida, es por el poder de la palabra, no por el poder de lo que hagamos nosotros. Estaba escuchando la vez pasada a alguien que estaba orando por los enfermos y en medio de la oración decía unas palabras en inglés. Era alguien que hablaba español, ¿no es cierto? Un latino. Y cuando empezaba a orar por los enfermos, empezaba, Jesus, Jesus. Eh, no sé, supondría que en inglés el espíritu obraría con más fuerza. No es así. No es ni con Jesus, ni gritando, ni zapateando, ni saltando. Envió la palabra y lo sanó. Y Dios ha puesto esa palabra en nuestras manos. ¿Recuerda lo que dijo aquel siervo o aquel que oraba por el siervo? Di la palabra, le dijo a Jesús, y mi siervo sanará. No necesitaba ninguna otra cosa más. El mismo Salmo 107, y usted me va a disculpar que en esta mañana, que justamente estamos hablando de la palabra, usamos muchos versículos, de eso se trata. El Salmo 107, versículos 19 y 20, clamaron al Señor en su angustia, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Estoy mencionando textos conocidos, pero con la sola intención de recordarnos el valor de esa palabra que Dios pone en nuestras manos como preciosa semilla, para que la pongamos, la sembremos, la depositemos en el corazón de las personas. Cuando miramos esto y la dimensión de esto, nos sentimos tan pequeños, tan incapaces, tan limitados, pero sabemos que no es por nosotros. Es la pura gracia de Dios que nos ha escogido para ser instrumentos. Dios te ha escogido como un instrumento en sus manos para que esta semilla sea sembrada en los corazones. La palabra que es fiel y verdadera. Josué 23:14 dice, estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Y ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Yo no soy Josué, por supuesto, pero estoy ya en una etapa de la vida, después de 52 años de ministerio, en una etapa, digamos, de cara al final. Yo puedo decirles con toda certeza, como digo, después de 52 años de ministerios, ninguna de las buenas promesas del Señor ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Nada de lo que el Señor ha prometido, nada de lo que el Señor me ha prometido ha dejado de cumplirse. Esta es la semilla que sembramos. Por eso dirá allí en el Evangelio, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esta palabra que contiene las preciosas y fieles promesas del Señor. Decíamos recién, ¿no es cierto? Ninguna de esas promesas ha dejado de cumplirse, sino que se han cumplido, y me gusta esa expresión como está traducida aquí en la nueva versión, se han cumplido al pie de la letra.
¿Recordás alguna de esas promesas? La Biblia, por supuesto, está llena de promesas. El que viene a mí, no le echo fuera. Su sangre nos limpia de todo pecado. Nadie ni nada nos arrebatará de sus manos. Nada nos separará del amor de Dios. Qué tremendas palabras. Qué promesas llenas de poder que tiene esta semilla. Qué genética divina que tiene esta semilla, que revela esta gracia superabundante de Dios, que nos muestra su corazón, que nos muestra su fidelidad, que lo pone en nuestras manos. Y podemos con toda certeza afirmar que esta palabra es verdadera. Leemos la Biblia, conocemos los textos, pero me parece que a veces no somos conscientes del valor de esa semilla que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si hay algo que yo quiero animarte y estimularte en esta mañana, es a revalorizar esa semilla que Dios te puso. Y recuerda ahora, cuando armas tu clase, cuando preparas tus conferencias, tus clases, tus enseñanzas, ¿no es cierto? Y está bien que estemos preocupados en cómo lo hacemos, qué medios usamos, qué mecanismo, qué estrategia, qué pedagogía. Todo eso es importante, muy importante. Pero hay algo que es verdaderamente importante. Es la palabra. Es la palabra. De ahí que es necesario, por supuesto, conocerla, amarla, tenerla y compartirla con fe. Ahora, esta palabra que es poderosa, leíamos antes, ¿no? Es la que genera fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esta semilla genera vida en nosotros. Es la vida que produce el Señor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra, por el soplo de su boca. Esta semilla de la palabra es la que genera salud. Clamaron al Señor en su angustia, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta semilla tiene poder para traer libertad. Llevaron a él muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Recordaba yo en estos días de pandemia y de confinamiento, aquella expresión que dice, y hago una paráfrasis, podrán encerrarnos de todas maneras, pero la palabra del Señor no está presa. Supera cualquier barrera, supera cualquier protocolo, supera cualquier pandemia, supera cualquier encierro. La palabra del Señor sigue obrando. Esa semilla sigue germinando, sigue teniendo poder. Nada ni nadie la podrá encerrar. La semilla poderosa del Señor es lo que Él nos ha dado. Ahora, el texto que leímos allí en Santiago nos habla de dos cosas. Nos habla en primer lugar, como venimos diciendo, de esta palabra, de esta semilla, pero luego nos habla de la tierra. Y esto también tenemos que considerarlo. Dice allí, vuelvo a leer, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. O sea, tenemos una semilla poderosa, pero del otro lado
hay una tierra que debe estar preparada para recibir esa semilla. Acá habla de despojarse de maldad para recibir con humildad la palabra. Luego dice en el verso 22, no se contenten solo con escuchar, pues así se engañan ustedes mismos, lleven la palabra a la práctica. O sea, acá empieza a darnos algunos consejos, indicaciones, que por un lado tenemos esta palabra poderosa, pero en el otro lado tenemos, ¿no es cierto?, esta tierra que recibe la palabra. Nosotros podemos sembrar la palabra, lo que no podemos, ¿no es cierto?, es manejar esa tierra. Podemos quizás ayudar a que esa sea una tierra fértil, pero hay ahí algo que debe acunar la palabra, porque podemos tener la mejor semilla, y es una semilla que venimos diciendo es poderosísima, pero también hay algo allí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que prestarle atención y tratar de preparar esa tierra de la mejor manera. Diríamos discipular, diríamos corregir, diríamos enseñar, para que esa palabra pueda anidar. No solamente que sea recibida, sino, como bien dice aquí el texto, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque así se engañan a sí mismos. Amados, este es uno de los temas que más importancia tiene el día de hoy. Estoy acá en un contexto de maestros, maestras, evangélicos, y uno de los problemas que estamos teniendo en la iglesia en América Latina hoy, en otras partes del mundo también, pero vamos a quedarnos aquí adentro, es la religiosidad. Se ha construido una religiosidad evangélica. Muchas de las cosas que mencionábamos en el pasado sobre la iglesia católica, resulta que ahora se nos han metido adentro. Una superficialidad en la fe, una cuestión de creer en ciertos ritos y costumbres, pero que esa palabra no produce fruto en nosotros. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque se engañan a sí mismos. La cuestión no es escuchar. En estos días de pandemia, ¿no es cierto?, hay una sobreescucha de la palabra. Hemos descubierto, ¿no es cierto?, que haciendo un clic podemos escuchar a un predicador, otro clic a otro predicador, otro clic a otro predicador, y podemos pasarnos el día en un precioso espectáculo religioso. Cuidado, puede ser nada más que un espectáculo. No se contenten solo con escuchar. Si todos los cristianos evangélicos que hay en América Latina, en verdad, viviéramos la palabra, si aunque sea la mitad viviéramos la palabra, ¿usted cree que tendríamos el continente que tenemos, los países que tenemos, los niveles de corrupción que tenemos? Claro que no, claro que no. Y no porque haya faltado palabra. No se contente con escuchar. Nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando enseñamos esta poderosa palabra de Dios, en esa enseñanza, en esa actitud de ir y sembrar esa palabra, debemos también trabajar esa tierra, preparar esa tierra. Claro que hay cosas de la tierra que no dependen de nosotros. Yo tengo una anécdota que es una historia real, personal, que si hay aquí viendo alguno que me conoce sabe que es verdad. Tengo un lugar para fin de semana en las afueras de Buenos Aires. Y resulta que, no se sabe por qué razón, en ese pedazo de tierra no crecen árboles. Si hay hermanos acá pentecostales ya estarán encontrando quizás algún espíritu por ahí, no lo niego. Pero lo más interesante es que no crece ningún árbol. Es real. Si alguno me conoce sabe que estoy diciendo la verdad. Hemos llamado ingenieros, han venido a estudiar la tierra, han sugerido cambiar de especies, hemos cambiado todas las especies, hemos puesto lo mejor. Estaba haciendo la cuenta ayer por otro
tema, pero estaba haciendo esta cuenta. 32 árboles he plantado, 32 árboles diferentes se secaron. El problema no es la semilla, en ese caso. Hay algo en la tierra. Cuando estaba pensando esto, cuando estaba preparando esta palabra, me vino eso a la mente. Podemos tener la mejor semilla, pero también necesitamos de una tierra. Es la parábola del sembrador. El que escucha la palabra, dice acá, y no la pone en práctica. Es como el que se mira y se olvida. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Me gusta esta expresión que habla de la palabra de Dios y habla de esta ley perfecta. Mire, el Señor puso pocos mandatos, ¿no es cierto? 10 mandamientos, cosas muy simples, muy sencillas. Ahora usted se imagina lo que sería este mundo si solamente se cumpliera con eso, solamente. No digo después todo lo demás, solamente con eso, si la gente no matara, no robara, no adulterara, no mentiría, no diera falso testimonio. Mire qué simple que es. Y no es una ley que oprime. Los mandatos de Dios traen vida. No son para amargarnos la vida. Si los cumplimos, si obedecemos su palabra, hay vida y bendición en practicarla. En el gozo de sembrar esta semilla, tenemos que enseñar el gozo de vivir esta palabra, de que esta palabra fructifique en una tierra apropiada. Dice, despójense, leíamos en Santiago 1:21, de toda inmundicia y maldad para que puedan recibir la palabra en ustedes, la palabra sembrada. Nos engañamos si solamente la escuchamos, pero recibimos bendición al ponerla en práctica. No olvidando, decía Santiago, lo que has oído, sino haciéndolo, recibirán bendición al practicarla. Allá Lucas, al hablar de la parábola, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El sembrador salió a sembrar. ¿Recuerdan la parábola? El sembrador salió a sembrar. Y ustedes están en esa actitud, en ese desafío, en esa demanda, en ese gozo de sembrar. Y tenemos en las manos la preciosa semilla, inalterable, poderosa, libera, sana, nos da vida nueva, nos trae las promesas, sigue siendo una palabra viva, no está muerta en las páginas de una Biblia, sino que se hace vida en nosotros. Un Dios que nos habla, un Dios que se muestra, un Dios que se revela, un Dios que nos trata personalmente y nos manda la palabra. Y esa palabra penetra en el corazón y discierne los pensamientos y discierne las intenciones y tiene un poder creativo. Preciosa semilla que Dios nos dio. ¿Cuánto la valoramos? ¿Cuánto la apreciamos? ¿Cuánto la amamos? Qué glorioso ministerio Dios ha puesto en nuestras manos, en vuestras manos. Amados hermanos y hermanas, Dios ha puesto un ministerio glorioso de llevar esta semilla. ¿Quién más puede hacerlo? En estos días, ¿no es cierto?, donde las iglesias hemos diversificado nuestras actividades y se ha hecho tanto y tan bien ayudando a personas, repartiendo alimentos, cobijando gente, ayudando a enfermos.
Qué gozo enorme es ver la iglesia tan activa con valores y principios del reino. Pero yo le decía vez pasada a un hermano, hay una cosa que no debemos olvidar, una sola cosa. ¿Qué es lo que solamente la iglesia puede hacer? De hecho, la iglesia tiene muchos ministerios, muchas cosas podemos hacer y qué bueno que la hagamos, muchas cosas. Pero hay solamente una cosa que solamente la iglesia puede hacer. Ayudar a enfermos, hay muchos que lo hacen. Dar de comer, hay muchos que lo hacen. Hacer consejería, hay muchos que lo hacen. Cantar, hay muchos que cantan. Lo que querramos ponerle. Ponga el ministerio que quiera. Hay muchos que lo hacen. Alcohólicos Anónimos, el Club de Leones, el Rotary Club, una fundación, lo que usted quiera. Pero solamente hay una sola cosa que nada más que la iglesia puede hacerlo. Y es anunciar, traer la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando acá de leer un texto, porque leer el texto puede leer cualquiera. Estoy hablando de traer la palabra. Y eso es tarea solo de la iglesia. No tarea, es el instrumento de Dios. Eso no lo va a hacer nadie, no lo va a hacer una fundación X, no lo va a hacer la mejor gente con la mejor intención. Es la iglesia. Sos vos y soy yo. Estamos hablando acá de lo que es esencial a la vida de la iglesia. Es justamente anunciar. Esto es la palabra. Anunciar las buenas nuevas del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Solo la iglesia puede decirlo. Esta es la semilla que Dios pone en nuestras manos. Así que cuando estamos allí en el aula o donde fuera que estemos, ¿no?, tratando de enseñar, de compartir, ponemos la palabra. Sembramos la palabra. El sembrador salió a sembrar. La preciosa semilla que requiere también una buena tierra. Por lo tanto, salimos a sembrar, salimos a preparar esa tierra. Esta semilla caiga en el mejor lugar. Esta es una tarea de fe. Yo creo que justamente el compartir la palabra, el enseñar la palabra, es uno de los ministerios que requiere mayor fe. Los resultados no los vemos inmediatamente. Cuando enseñamos, cuando sembramos la palabra y si seguimos usando la misma imagen, te siembra una semilla, necesita tiempo hasta que germine y salga la planta, el árbol o lo que fuera. No es instantáneo. No se siembran semillas a la noche y a la mañana amanece la planta. Por eso es un ministerio de fe. Por eso el don y la gracia que Dios te ha dado en sembrar la palabra a través de la enseñanza requiere de mucha fe, de creer que cada semilla que estás sembrando en su tiempo fructificará. Muchas cosas quizás no verás. De hecho, muchos de nosotros somos frutos de lo que otros sembraron en el pasado. Ni nos vieron, pero sembraron una palabra y esa palabra fue fructificando. Una de las cosas que siempre me desafía y me conmueve cuando me toca visitar cárceles, personas privadas de su libertad,
es ver las cosas que los presos escriben en las paredes de la celda. ¿No es cierto? Es una especie de confesionario, ¿no? Nadie los obliga, eso lo que está escrito ahí sale del corazón, ¿no es cierto? No hay ninguna circunstancia especial para eso. En su soledad, en su encontrarse consigo mismo, en su recapacitar la situación, ¿no es cierto? Sale lo que escriben en esas paredes que están llenas de escrituras. Pero hay una cosa que me conmueve, y cualquiera que tenga un ministerio carcelario podrá decir que lo que estoy diciendo es verdad. Casi no hay celda, casi no hay pared, donde uno de los escritos no haga mención a la escuela dominical. Lo que me enseñaron en la escuela, el versículo que aprendí, lo que me dijo la maestra. Seguro que en la mayoría de los casos esa maestra ni sabrá dónde andará este muchacho o esta muchacha. Y la vida y sus decisiones lo llevaron a cometer un delito. Pero si hay algo que quedó adentro de ese corazón, es la palabra que un día se sembró. Quizás esa tierra todavía no permitió que germinara, pero esa tierra no puede olvidar que un día alguien sembró una semilla. El ministerio de sembrar es un ministerio de fe. Nos dirá la propia palabra de Dios, ¿no es cierto? Que el que siembra va llorando, va llorando. La tierra a veces no es la mejor. El clima no resulta lo benévolo que esperábamos. Los frutos tardan en llegar. El que siembra va llorando. La cosecha viene con alegría, pero no hay cosecha, una obviedad, si no hay siembra. Dios les dio a ustedes el ministerio de la siembra. Dios les dio este ministerio de fe. Y Dios le encomendó en vuestras manos el precioso tesoro de la semilla de su palabra. Yo quiero animarles en esta mañana a sentir y a reconocer el enorme privilegio de que Dios te haya escogido. A vos, sí, a vos. Que Dios te haya escogido y haya puesto en tus manos lo mejor que Dios tenía para que lo siembres en un corazón. Bendita palabra y bendito ministerio. Dios te dé fe para creer que la semilla que estás sembrando fructificará. Dios te dé valor para sembrar esta semilla en cualquier tierra y en medio de cualquier circunstancia. Y que Dios te dé también el gozo de ver, aunque sea de vez en cuando, los frutos de lo que estás sembrando. Pero veas o no veas, recuerda, no caminamos por lo que vemos, caminamos por fe. Veas o no veas, yo te animo a que en fe siembres la semilla, esperando que el Señor de la mies dé el crecimiento. Que Dios te hable en esta mañana. Vamos a orar. Amado Jesús,
Yo te bendigo en esta mañana por este grupo precioso de hermanas, hermanos, que vos llamaste para que sean tus instrumentos para sembrar tu palabra. Señor, privilegio enorme, inmerecido, que tú has puesto en sus manos. Te pido, Señor, que los llenes de fe, que los llenes de valor, de tal forma, Señor, que sean instrumentos poderosos en tus manos. Dale sabiduría para trabajar la tierra, para abrir los corazones, para hacer que esa tierra, Señor, reciba la palabra, la obedezca, la viva. Señor, una vez más, llénalos de fe en este desafío que tú le has dado. Señor, honro estas vidas, honro estos ministerios, honro a estos siervos y siervas tuyas, Señor, que dedican una parte de sus vidas a llevar la preciosa semilla. Los bendigo en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, gracias, Pastor Saraco. Y en MSG tenemos una costumbre que no la inventamos, la aprendimos, y es que en lenguaje de señas los aplausos se hacen así. Así que, ¿qué les parece si estamos de acuerdo y aplaudimos este mensaje? Y creo que ahora ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones si exageré en la presentación, pero estoy segura que no, ¿eh? Creo que Dios en verdad nos ha hablado y una vez más ha usado a su siervo para traer su palabra. Y estamos realmente agradecidos, Pastor Saraco, en el nombre de todo el ministerio. Quiero darles las gracias por este tiempo que nos brindó, esta posibilidad de encontrar este espacio en la agenda, y realmente ha sido una gran bendición, y estoy seguro que también esta palabra sembrada en todos nosotros traerá sus beneficios. Amén. Gracias, Susana. Dios te bendiga y bendiga a todo este precioso grupo de hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Gracias a la Iglesia Buenas Nuevas por permitirnos contar con, cada año siempre nos permite contar con alguno de sus pastores. Ya hace varios años que el Pastor Germán Ortiz también ha sido parte de nuestras cumbres, también la pastora Elba Somoza, que hoy también la vamos a tener, y también líderes como Silvia Solís de la Iglesia participa y nos acompaña, así que sentimos que tenemos casi una asociación también con la Iglesia Buenas Nuevas, así que muchas gracias. Gracias, hermano. Yo no me hago cargo de nada de lo que hacen estos pastores, muchísimo menos de Germán Ortiz, así que, pero bueno. Bueno, muchas gracias.